Listo, chicos. Como les decía, muy buenas noches y bienvenidos a una clase más de razonamiento verbal. Hoy día, miércoles 25 de junio del 2025. ¿Ok? Vamos a ir recapitulando un poco lo que vimos la clase pasada. Nosotros estuvimos viendo ahorita el tema de comprensión de textos. Recuerdan que estuvimos viendo ideas principales, ideas secundarias, vimos ideas implícitas, ideas explícitas, ¿ok? Sí, se había quedado, habíamos acordado en que íbamos a tener una lección el día de hoy. Yo les dije, clase dada, lección tomada. Pero el día de hoy no vamos a tener esa lección porque la lección que les tengo programadas tiene que ver con los temas que hoy día vamos a ver, ¿ok? Entonces vamos a repasar estos temas, y de ahí la próxima clase sí que vamos a hacer una lección general o hasta donde alcancemos, pero general en el sentido de que van a venir los temas anteriores que hemos visto, analogías, término excluido, sinónimos, antónimos y demás, ¿ok? Entonces, repasando un poco lo que era la idea principal, habíamos quedado que era la idea que englobaba, que le daba sentido a mi texto, la idea que cargaba la información importante en mi texto. Recuerden que se caracterizaba porque tenía autonomía total. ¿Qué significaba eso? Que si yo la leía por sí solita, solo leía la idea principal, yo iba a poder entender de qué trataba el texto. A diferencia de las ideas secundarias, que si yo las leo por sí solas, me voy a confundir y no voy a saber de qué trata, ¿ok? Recordemos que también habíamos hablado de las características principales de las ideas secundarias, eran que servían para dar contexto, servían para dar ejemplos, para ampliar la información. Entonces, si yo veía una idea o una alternativa que me daba ejemplos, que me daba detalles, que me daba características, yo sé que eso es una idea secundaria y si no me la están pidiendo, no la voy a seleccionar, ¿ok? Entonces, las ideas principales, también habíamos dicho, que generalmente las encontrábamos al principio de mi párrafo, ¿ok? Que yo iba a leer las tres primeras líneas, me iba a fijar si habían oraciones completas, porque también la idea principal es una oración completa, de cabo a rabo, de principio a fin, desde el inicio hasta un punto o hasta una coma, ¿ok? Si estaba completa esa oración y cumplía con los requisitos de que tenía que leerse por sí solita y que me explicaba de qué trataba el texto, pues yo la seleccionaba, ¿ok? También vimos que las ideas principales se dividen en dos. Se dividen en las ideas implícitas y las ideas explícitas. Las ideas explícitas son aquellas que yo encontraba textualmente, escritas ahí en la idea principal, en mi texto. Ahí estaban, entre las primeras tres líneas, o podían estar en medio, o podían estar al final. Pero yo los encontraba tal cual, son mis ideas principales normales, por así decirlo. En cambio, mis ideas implícitas son aquellas que no están escritas, que no me lo dice mi texto, sino que yo tengo que deducir de qué está hablando mi texto. Es como un título que yo le voy a poner a este texto. ¿Cómo yo las puedo encontrar de manera rápida? ¿Cómo puedo identificarlas? Pues simplemente doy una lectura rápida a mi párrafo, a mi texto que me están dando y veo cuál es la palabra que más se repite. A partir de esa palabra que más se repite, es que va a estar mi idea principal, ¿ok? Entonces, eso fue lo que nosotros estuvimos viendo. Ahora, esta clase de aquí vamos a intentar abarcar más temas, pero principalmente ahorita vamos a ver lo que son las tesis. Entonces, las tesis, las temidas tesis. Las tesis las podemos encontrar, o el significado se puede encontrar diferente. Puede ser que yo esté hablando de la tesis como un texto académico que todas las carreras, absolutamente todas las carreras deben hacer al finalizar la carrera, ¿no? Para poder graduarse, para poder titularse. Antes únicamente le pedían estas tesis a las carreras de salud, relacionadas con la salud, pero hoy en día se las piden a todos, a gastronomía, diseño gráfico, a fisioterapia, biología, a todos, ¿ok? Entonces es algo que sí o sí ustedes van a conocer.
También tenemos tesis como un argumento. Nosotros vamos a tomar esa definición de argumento o opinión, ¿ok? Pero vamos a ser un poco más textuales en esto. Una tesis, déjenme coger aquí mi lapicito. Ahora sí. Una tesis es una conclusión, es una proposición, una opinión o una teoría que se mantiene con un razonamiento. O sea, mi tesis va a ser una opinión. Pongámoslo como una opinión o una teoría que yo quiero que ustedes tengan, por así decirlo. Es una teoría que yo tengo, pero quiero que ustedes estén convencidos de ello. Entonces, como es una opinión personal mía, yo voy a necesitar tener argumentos, voy a necesitar tener ideas secundarias. Mi tesis es una idea principal, por así decirlo, que me ayuden a convencerlos a los lectores o a las personas que están escuchando de que mi opinión, mi teoría, mi proposición es correcta. ¿Okay? Una tesis es un trabajo de carácter científico, habitualmente para obtener el título de doctor en una universidad. Esto es lo que les decía, pero ya ahorita no. Ahorita todas las carreras necesitan tener una tesis. Así vayas a hacer el doctorado, vayas a hacer la maestría, estás haciendo recién la licenciatura, no importa. Tienes que sí o sí hacer una tesis. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a identificar una tesis y un argumento? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una tesis y un argumento? Una tesis es una afirmación. Aquí está la primera característica. Una tesis, como acá arriba lo dice, es una opinión o una teoría, pero que yo la voy a encontrar en forma de afirmación. Tiene que ser contundente, no puede por ningún momento tener un signo de duda. O sea que mi tesis no puede ser una pregunta, sino que es una afirmación, es algo que yo sé. Por ejemplo, si yo quiero decir que la ingeniería genética es el nuevo paso es el nuevo paso hacia el dominio, no sé. Entonces yo no voy a hacerlo en preguntas, sino que yo tengo que estar convencida para poder convencerlos a ustedes, ¿ok? Entonces es una opinión, una teoría, pero que la vamos a encontrar en forma de afirmación. No va a haber atisbo de duda, tenemos que estar convencidos. Regularmente está expresada en una frase, lo mismo que la idea principal, va a estar de cabo a rabo, de principio a fin, ¿ok? eh, lo cual enuncia la opinión de quien lo escribe, como es una opinión, quien a lo largo del texto, en el desarrollo en el cuerpo, lo va a demostrar o fortalecer con argumentos. ¿Ok? Entonces, una tesis está sustentada con argumentos. Los argumentos son todos aquellos elementos que permiten demostrar una tesis o una aseveración. ¿Ok? Hay muchos tipos de argumentos que ya vamos a ver cuáles son los más conocidos, cuáles son los que más utilizamos. Pero así superficialmente podemos nosotros saber que los argumentos son aquellas estrategias que nosotros utilizamos para lograr convencer a los demás de que lo que estamos diciendo es correcto. ¿Okay? Y ese también es el objetivo de la tesis, tanto académica como en el sentido de aquí en razonamiento. Una tesis, nosotros es una opinión, es una conclusión, una proposición, una teoría que nosotros vamos a tratar de convencer a los demás de que lo que nosotros estamos diciendo es correcto. ¿A través de qué? A través de argumentos. Ahora, de las características principales de la tesis es que tiene que ser discutible, o sea, tiene que ser algo que no todo el mundo esté de acuerdo, porque si nosotros buscamos algo que todo el mundo esté de acuerdo, ya no va a ser una tesis, sino que es un hecho, es algo verídico. Entonces nosotros tenemos que buscar un tema que las demás personas puedan decir, no, ¿sabes qué? Yo opino lo contrario. Tiene que ser algo discutible. La tesis tiene que ser algo sobre lo cual la gente pueda tener diferentes opiniones. Si su tesis constituye una idea generalmente aceptada o que se toma como un hecho, entonces no hay razón para tratar de persuadir a los lectores. Entonces, el objetivo de la tesis es persuadir a los lectores a que piensen lo que yo estoy pensando, ¿ok? A que tomen por verdadero lo que yo estoy diciendo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, mi tesis es que 2 y 2 son 4, eso es un hecho, o sea, nadie me va a decir, no, 2 y 2 no son 4, sino que 2 y 2 son 22, no, ya es un hecho, entonces tiene que ser algo que pueda discutirse. Ok, entonces, una tesis
no tiene que tener números. Esto no está escrito como tal, pero es algo que con las experiencias que ya hemos tenido a lo largo de estos años como capacitadores en ATA preuniversitario, nosotros nos hemos dado cuenta de que la manera más fácil de reconocer tesis es descartando las opciones, ¿ok? Si entre mis opciones yo veo que hay números, hay probabilidades, hay nombres científicos, hay signos de interrogación, hay signos de exclamación, significa que no son tesis, son argumentos. Si mi opción de respuesta comienza con según, es un argumento. Si mi opción de respuesta me da estadísticas, me da porcentajes, me da números, no es una tesis, sino que es un argumento, ¿ok? Entonces, una tesis es una oración completa, tiene que ser discutible, tiene que ser una afirmación, o sea, tienes tú que estar convencido, no puede ser de duda, no puede ser de pregunta. Y, y eso, no puede contener números, no puede contener porcentajes, no puede tener estadísticas, no puede tener nombres científicos, no puede tener nombres de famosos, no puede tener la palabra según, porque si decimos según ya es un argumento. Ahora, si nosotros habíamos hablado que en las ideas principales el 95% de las veces nosotros lo contábamos en las primeras líneas, créanme que con la tesis esto va a un 99%, para no decir 100%, para dejar ya la expectativa de que en una quizás puede ser que vaya en medio. Pero al ser una afirmación que yo estoy diciendo, que yo estoy dando, lo tengo que poner esencialmente al principio de mi texto. Y seguido de esto, tienen que haber distintos argumentos, ¿ok? Entonces, yo les voy a dar un minuto para que ustedes lean o resuelvan este ejercicio y me digan cuál de las 4 opciones vendría a ser la tesis y por qué, ¿ok? Entonces, les doy el minuto a partir de ahora. Ok, chicos, se les acabó el tiempo y me están diciendo que la respuesta correcta sería el literal 1. Vamos a ver si es cierto. Recuerden que, como les dije, el 99% de las veces está en la primera frase. Porque a partir de esta frase es que nosotros tenemos que empezar a argumentar. Ok. Disculpenme que ando un poquito enferma de la voz, entonces por eso me van a escuchar medio ronca y que me falte el aire. Ok. Entonces, el 99% de las veces la vamos a encontrar en la primera línea. Tiene que ser una frase afirmativa, que sea debatible, ¿ok? Que no sea algo normalmente aceptado. Ay, esperen un ratito que me falte el aire.
Ok, ahora sí. Entonces, la primera línea me dice, la educación posee la capacidad incomparable de reducir la pobreza extrema y potenciar los objetivos de desarrollo de más amplio espectro. ¿Ok? Si yo me voy a mis opciones de respuesta, yo veo que esa está en la primera. Entonces, ahorita ya cumplió tres cosas ha cumplido aquí. No tiene números, no tiene cifras, no tiene porcentajes. Es una frase completa, es una frase que no está en duda, sino que es afirmación. Y también puede ser debatible, porque ciertas personas pueden decir no. Lo que nos va a sacar de la pobreza extrema es que invirtamos en seguridad o es que invirtamos en los negocios. Entonces es algo que puede ser debatible, que no está normalmente aceptado por todo el mundo, ¿ok? Vamos a ir haciéndolo por descarte igual para ir viendo por qué las otras no pueden ser. Aquí ya vemos que dice, según datos de la UNESCO, y si está según es argumento, no lo necesito. La educación es el conjunto de actividades educativas realizadas en contextos diferentes para satisfacer las necesidades educativas básicas. Esto es un hecho. Literalmente, esta es la definición de la educación. Entonces, yo no necesito un hecho, yo necesito algo que sea debatible para que pueda yo argumentarlo después. Es necesario reconocer que destinar recursos para la educación garantiza beneficios considerables en materia de salud y productividad. Esto también es un hecho. Y aparte no lo encontramos tal cual en las primeras líneas, ¿ok? Entonces, la única opción correcta en este caso y razonable sería la primera, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, las tesis son incluso más fáciles que ideas secundarias, que ideas principales, porque es más fácil de reconocerlos, ¿ok? Entonces, vamos a ver si hay otra. Ok, aquí tienen otro ejercicio de tesis, les voy a dar así mismo un minuto para que ustedes la respondan, ¿ok? A ver, chicos, se les acabó el tiempo, déjenme ver sus respuestas. Me dicen que la opción correcta sería la 2, la 2, la 2 y la 2. Ok, tenemos aquí una respuesta unánime. Todos me están diciendo que la correcta sería el literal 2. Las redes sociales son un excelente instrumento para potenciar distintas formas de enseñanza y aprendizaje. Cumple con que esté al principio. Es algo debatible porque podríamos decir, no, es que las redes sociales distraen mucho a los jóvenes, las redes sociales son un vicio, o sea, hay distintas opiniones referente a las redes sociales, ¿ok? Es una frase completa, está de cabo a rabo, no tiene signos de interrogación, no tiene porcentajes, no tiene números, no tiene cifras, no empieza con según, no tiene nombres científicos, no tiene nombres de alguna autoridad. Entonces, por ende, yo podría decir que sí es la respuesta correcta, ¿ok? Por ejemplo, ya sabemos que es un argumento. Orihuela menciona, también es un argumento, porque está citando a otras personas.
Se concebirán las redes sociales como herramientas de democratización de información que transforma a las personas en receptores y productores de contenidos. El se concebirá, o sea, está como a futuro. Entonces nosotros tampoco no queremos algo a futuro, sino que necesitamos una frase, una opinión que nosotros tengamos ya, una teoría que nosotros queremos demostrar a través de argumentos. ¿Ok? Entonces esto como que no está tan bien conjugado. Vamos a ver si es correcto. La respuesta correcta sí es el literal número 2. Las redes sociales son un excelente instrumento para potenciar distintas formas de enseñanza y aprendizaje. Y como se pueden dar cuenta, chicos, ni siquiera es necesario perder el tiempo leyendo y releyendo el resto, ¿ok? Leemos la primera frase, vemos que esté de cabo a rabo, que esté completa, que sea una afirmación. ¿Me da un ratito? Bueno, ahora sí. Que sea una afirmación, que sea algo debatible. Entonces ya tenemos aquí nuestra tesis. No hay ni por qué gastar el tiempo leyendo las otras o razonando las otras opciones, ¿ok? Eh, listo. Entonces, en tesis ya no vamos a hablar más, porque como vieron, son temas súper fáciles de reconocer, son incluso más fáciles que las ideas principales. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que vendrían a ser las oraciones. ¿Ok? Entonces, si bien el primer día de clases les di un par de consejos de cómo resolver oraciones, recuerden que también les dije que no hay mayor, no hay mayor manera de aprender que haciendo ejercicios, ¿ok? Que practicando y ejercitándose. Entonces, aquí yo les voy a dejar la siguiente pregunta, el siguiente ejercicio, son las 8:28, 8:29 ya estaría la respuesta. Chicos, me olvidé de corregirles algo en este ejercicio. Sí, sí, mala mía. No sé por qué se puso con numerales. Entonces, estos de aquí son los numerales, ¿ok? De las respuestas. Respuesta uno, 2, 3, 4. Las, las respuestas como tal empiezan a partir del punto para acá, ¿ok? A partir de aquí ya son las respuestas. Ok, listo. Parece que con esa aclaración ya me dicen que la respuesta correcta sería el literal A. El literal A sería el tripulante del barco descendió rápidamente al terminar el viaje. Vamos a ver si es cierto. Recuerden que yo les había explicado que existen distintos tipos de oraciones. Tenemos la sintáctica, la semántica, la que tiene sujeto tácito, la de doble predicado, la oración compuesta. Existen 1000 maneras de formular una oración, ¿ok? Pero nosotros siempre nos vamos a fijar o nos vamos a regir de dos modos. Del modo
sintáctico o del modo semántico, ¿ok? ¿Qué significa sintáctico y qué significa semántico? El modo semántico me dice que tiene que tener sentido mi oración, que tiene que tener lógica, que tiene que ser entendible, que tiene que tener una cohesión entre las partes de mi oración. O sea, en otras palabras, que se tiene que escuchar bien y se tiene que entender, ¿ok? Sin embargo, la sintáctica me dice que tiene que tener un orden establecido, donde primero va el sujeto, después va el verbo y después va el predicado, ¿ok? Siempre en ese orden. No puede ser verbo, sujeto, predicado, predicado, verbo, sujeto, sujeto, predicado, verbo, no. Siempre tiene que ser en este orden, sujeto, verbo y predicado. Ahora, ¿cómo yo sé qué tipo de oración tengo que hacer en este ejercicio? Simple y sencillo. Si yo leo la orden que me dice ordenen los elementos para formar una oración adecuada y no me dice, no me especifica si es sintáctico o semántico, yo siempre voy a asumir que estamos hablando del orden sintáctico. Si me dice específicamente semántico, ahí sí, bueno, yo voy a decir, vamos a ordenarlo para que suene bonito, ¿ok? Pero mientras no me lo diga, va a ser sintáctico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué yo tendría que seguir este orden? Este tipo de oraciones, si yo la acomodo, de cualquier modo que yo acomode la oración de acá, va a sonar bien. O sea, si yo digo, del barco el tripulante descendió al finalizar el viaje rápidamente, suena bien, se entiende. Si yo digo, del barco descendió rápidamente el tripulante al finalizar el viaje, se entiende, tiene sentido, suena bien. Y yo digo, descendió el tripulante rápidamente del barco al finalizar el viaje, es lo mismo. ¿Ok? Al finalizar el viaje, el tripulante rápidamente descendió del barco. También se entiende. Entonces, ¿qué hago yo ante esto? Si yo no sé cómo identificar oraciones sintácticas y oraciones semánticas, yo me voy a confundir. Entonces yo siempre voy a utilizar el método de forma sintáctica, que significa que una oración está compuesta primero por el sujeto, después por el verbo y al último el predicado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo reconozco cuál es mi sujeto, cuál es mi verbo y cuál es mi predicado? Yo sé que mi sujeto es la persona de la que se habla en la oración, la persona o cosa que está realizando la acción, ¿ok? Entonces a mi sujeto yo siempre lo voy a identificar por un pronombre, porque siempre va a empezar por un pronombre o por un nombre propio, ¿ok? Un pronombre o un nombre propio. Pronombre puede ser él, ella, ellos, eso, aquel, bueno, algún pronombre. Y un nombre propio pues puede ser Juan, María, Ana, Pedro, José, Julia, Gabriela, puede ser distintos nombres, ¿ok? Entonces, mi sujeto siempre se va a caracterizar porque empieza por un pronombre o por un nombre propio. De ahí viene mi verbo, que creo que es el más fácil de distinguir porque es la acción que se está realizando, ¿ok? Y al final viene mi predicado, que yo lo voy a encontrar de dos maneras. Yo lo voy a poder ubicar de dos maneras, porque es una palabra que me indica un lugar o es una palabra que me indica un tiempo, ¿ok? ¿Qué significa esto? Si yo veo una palabra que me indica un lugar, como en el parque, en la casa, en el barco, en la playa, en Marte, en la escuela, en la luna, cualquier palabra que me indique un lugar, yo sé que es predicado. Lo mismo pasa con el tiempo. Si yo leo una palabra o veo una palabra que me indica tiempo, ayer, hoy, mañana, pasado mañana, en un mes, en otoño, en primavera, en verano, o me indica algo referente al tiempo, empezar, terminar, continuar, algo que tenga que ver con el tiempo, yo automáticamente lo voy a enviar al último. Yo sé que es mi predicado. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo en mi oración tengo una palabra que me indica un lugar y una palabra que me indica tiempo, como en este caso? Aquí tengo una palabra que significa el barco, es un lugar, y también tengo una palabra que me indica tiempo al terminar el viaje. Entonces, ¿cuál yo voy a poner al último?
siempre va a ser el tiempo, ¿ok? El tiempo siempre lo voy a poner al último. Entonces, si yo sé identificar mi sujeto y sé identificar mi predicado, yo sé que mi sujeto es un pronombre, nombre propio, y sé identificar mi predicado, mi respuesta tiene que comenzar por 1 y terminar por 4, ¿ok? La única que comienza por 1 y termina en 4 sería la respuesta número 1 o la respuesta A, ¿ok? Vamos a comprobar si eso es cierto. Y la respuesta es correcta, ¿ok? Entonces déjenme borrar un ratito esto. Listo. Entonces, ahora sí. Pero como les dije, aquí estamos para practicar, chicos. Tienen un minuto, son las 8:37. 8:38 estaría esta respuesta, ¿ok? Listo, se acabó el tiempo. Me dicen todo el mundo que la respuesta correcta sería la... Ven todos los ejercicios son fáciles, todos, tanto los de analogías, los de términos excluidos, sinónimos, antónimos, premisas, conclusiones lógicas, oraciones, todos son fáciles una vez que nosotros conocemos las técnicas para poder resolverlos, ¿ok? Leo el enunciado, no me lo especifica, entonces yo sé que es una oración sintáctica que significa sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. A mí la verdad que se me hace más fácil encontrar siempre el predicado, porque el predicado es algo que sí o sí va a estar. El sujeto, en cambio, hay oraciones que no lo tienen, que son sujetos tácitos, que más adelante creo que así les puse una vez. Entonces a mí siempre se me hace más fácil buscar el predicado. ¿Predicado qué es? Lugar o tiempo. Busco alguna que me indique el lugar y tiempo, excursión, volcán, Cotopaxi. 3. Yo sé que mi predicado es el 3. Busco cuál termina en 3. Casi todas terminan en 3. Entonces busco así mi sujeto. Mi sujeto ya saben que es un nombre o un pronombre. Pronombre, el profesor. Entonces yo sé que empieza por 4, termina por 3. La respuesta correcta sería la D. Ahí yo me ahorro el estar analizando una por una las opciones de respuesta. Y no me pongo a decir, bueno, la primera dice la excursión, los motivos para suspender, el profesor explicó, al volcán Cotopaxi. No, ni siquiera, o sea, es que ni siquiera esta opción, que es la correcta, ni siquiera eso tengo la necesidad de ver si está bien o está mal acomodada, porque yo sé que es correcta. Entonces, ubico sujeto, pronombre, sujeto, predicado, respuesta correcta, paso a la siguiente pregunta, ¿ok? Si es que yo quiero,
puedo confirmarlo, ¿ok? Que en este caso sería, el profesor explicó los motivos para suspender la excursión al volcán Cotopaxi, ¿ok? Entonces yo me he ahorrado todo el tiempo del mundo al estar analizando una por una las respuestas, sino que me salto de una vez a encontrar el sujeto, encontrar el predicado y a seleccionar la respuesta, ¿ok? Ahora tenemos esta de aquí, facilísima, facilísima. ¿Cuál sería la opción correcta? Tienen un minuto, son las 8:41, 8:42 y ya está listo. Bueno, se les acabó el tiempo, déjenme revisar sus respuestas, me dicen la C, la D, la A, la C, la C. Bueno, aquí vemos que sí hay opciones divididas. Ok, tenemos estas tres opciones, vamos a ver cuáles. Aquí me dice criterio sintáctico, que está especificando, entonces es sujeto, verbo y predicado. Ok, sujeto, nombre, pronombre, verbo, la acción y predicado, lugar y tiempo. Ok, veamos aquí el 3, yo sé que empieza por 3, yo descarto esta y descarto esta. Ok, entonces tengo que buscar una que me indique lugar o tiempo. Tengo teatro y tengo ayer, pero ¿cuál le vamos a dar mayor importancia al que me indica tiempo? En este caso sería ayer. Ok, entonces empieza por 3, termina por 1. ¿Cuál de las opciones sería la D? No tengo ni por qué confirmarlo, pero ahorita como estamos en clase lo vamos a confirmar. El 3 dice, el teatro presentó una función ayer. El teatro presentó una función ayer. Cumple con que primero esté mi sujeto, mi verbo sería presentó y mi predicado sería una función ayer. Termina en ayer, ¿ok? Termina en una que indica tiempo. Vamos a ver si es correcta y obviamente es la respuesta correcta, ¿ok, chicos? Entonces, recordemos, las oraciones sintácticamente o semánticamente. Siempre que me lo especifiquen va a ser semántico y si no me lo especifican yo voy a asumir siempre que es de manera sintáctica, ¿ok? Y se va a basar en que siga un orden, que sujeto, verbo y predicado. Sujeto es un nombre propio o un pronombre. Al verbo no le vamos a prestar atención porque es una acción, la acción que estamos realizando, ¿ok? Y el predicado yo lo voy a encontrar porque es una palabra que me indica un lugar o es una palabra que me indica tiempo. Si yo estoy ante dos palabras, una que me indique un lugar y una que me indica tiempo, yo siempre voy a poner al último la que me indica tiempo, ¿ok? Esa siempre va a predominar, es la que más va a ganar y va a ser sí o sí mi predicado, mi última palabra, mi palabra final, ¿ok? Entonces, sujeto es nombre o pronombre, verbo es la acción y el predicado es lugar o tiempo, ¿ok? Entonces, si me ponen aquí, yo voy a seleccionar primero el pronombre o el nombre propio y al último voy a seleccionar una palabra que me indique un lugar o un tiempo. Este de aquí empieza por 3 y termina por 1. No me va a interesar que esté en medio, que es lo que hay entre el 3 y el 1,
porque yo no quiero perder tiempo. Este examen es de tiempo y yo no voy a perder más tiempo, ¿ok? Ok, listo. Una vez hablado, comunicado, entendido, expresado, explicado lo que eran las oraciones, pasamos al siguiente tema, que son los conectores. ¿Qué significa conector? ¿Qué son estos conectores lógicos? ¿Cómo usarlos? ¿Cuándo usarlos? ¿Cómo resolver estos ejercicios? Es algo que vamos a ver ahorita, pero primero les voy a poner este ejercicio para que ustedes lo resuelvan sin conocer primero el contexto de qué son los conectores y después vamos a resolver ya conociendo este contexto, ¿ok? Son las 8:47, 8:48 y estaría la respuesta. Listo, se les acabó el tiempo. Me dicen que la opción correcta sería el literal, aunque y debido a que. Entonces, primero, ¿qué son los conectores lógicos? Como su nombre indica, son palabras o frases que me ayudan a conectar una oración con otra. Me ayudan a darle una lógica, un sentido y una coherencia a mi frase final, a mi texto, a mi párrafo, ¿ok? Entonces, son palabras que yo, al ponerlas, ubicarlas en mi oración, le van a dar un sentido lógico, ¿ok? Entonces la vamos a encontrar de mil maneras, este tipo de ejercicios, este tipo de preguntas, pero la manera en la que la estamos encontrando ahorita es que tenemos que poner dos palabras o dos conectores más bien que le ayuden a que mi oración tenga un sentido, que tenga lógica. Entonces, tengo espacio, 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 guardes ese secreto, algún instante se sabrá la verdad. Espacio, 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 eres chismoso. Entonces, el primero puede ser cualquiera de estos. Pese a que guardes ese secreto, aunque guardes ese secreto, a pesar que guardes ese secreto, ya que guardes ese secreto, puede ser cualquiera. Pero yo me voy a fijar en el que va aquí. Porque ¿qué yo estoy entendiendo en esta oración? Aquí me está diciendo algo de que guardar un secreto y que se va a saber, porque eres chismoso, entonces se va a saber, eres chismoso. ¿Qué significa que aquí hay yo necesito poner ahí un conector que sea explicativo, que me explique el por qué se va a saber la verdad, ¿ok? Que me conecte el eres chismoso con él se va a saber la verdad, ¿ok? Entonces, pese a que guardes el secreto, en algún momento se sabrá la verdad, aunque eres chismoso. Este es de contradicción. Entonces, yo no estoy buscando uno que me contradiga, yo estoy buscando uno que me explique. Debido a que esto es un explicativo. Por tanto, no. Pues, no.
Entonces, el único que es explicativo. Yo tengo que analizar qué tipo de conector necesito en esta oración. Aquí me está dando una explicación del por qué se va a saber la verdad. Entonces, yo necesito un explicativo. Si hubiera una contradicción, yo necesitaría un conector que me indique contradicción, como no obstante, aunque. Si estuvieran agregando información, yo no necesitara un conector que me agregue información como el además, no, bueno, no obstante, además, adicional a esto, más bien, entonces necesito conectores según lo que mi oración pida, lo que mi oración necesite. Entonces, aquí tenemos otro. A continuación, usted encontrará esta frase incompleta, a las cuales se les ha omitido dos palabras. Para que esta oración posea un sentido lógico, deberá elegir la opción que mejor complete la oración. Son, chicos, las 8:51. A las 8:52 ya quiero leer sus respuestas, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a ver, dicen que la opción correcta sería la A. Se dice que el alma es inmortal. El hombre es inmortal. Entonces necesito aquí un conector que me una estas dos ideas, que el alma es inmortal y que el hombre es inmortal. ¿Okay? Necesito un conector que me unifique esas dos ideas, porque está expresando casi lo mismo. Un explicativo, por así decirlo. Voy a tener que buscar uno que me explique el por qué, si el alma es inmortal, el hombre también es inmortal. O sea, aquí me dice muere y aquí se está contradiciendo. Aquí, si aquí me dice inmortal y aquí me dice muere, significa que aquí yo voy a necesitar un conector que me contradiga. Bueno, no que me contradiga, sino como que dónde está esa explicación. ¿Okay? Entonces, se dice que el alma es inmortal. Entonces, el entonces me está explicando, el hombre es inmortal. O sea, nunca muere. Ese es el que tiene sentido, ¿no? Porque si es inmortal, no tiene que morir. La otra me dice, se dice que el alma es inmortal, en consecuencia, el hombre es inmortal. Hasta ahí está bien. O sea, recién muere. Este recién, no va. Se dice que el alma es inmortal, aunque el hombre es inmortal. No necesito ese aunque. Se dice que el alma es inmortal, entonces el hombre es inmortal. O sea, a veces muere. Entonces, no. Este tipo de ejercicios se responden más por lógica. O sea, como son conectores lógicos, tú tienes que buscar un conector, una palabra, una frase que ayude a que este texto o a que esta oración que tú estás leyendo, que tú estás completando, tenga lógica, tenga sentido. ¿Okay? En este caso, sí, la respuesta correcta sería la A. Entonces, para ser un poco más teóricos, para estar ahí más centrados en la teoría, podemos ver que los conectores lógicos son palabras o expresiones que sirven para enlazar ideas distintas en una oración, en un párrafo o en un texto. Por ejemplo, tenemos los típicos, los más utilizados. Además, también, si bien, pero. Los conectores lógicos se utilizan para dar una fluidez, darle claridad a un texto y otorgar a las ideas un orden lógico, un sentido lógico.
Como les dije, existen diferentes tipos de conectores y es según el significado que nosotros estemos dando, según la utilidad que nosotros necesitemos darles. ¿Ok? Tenemos conectores coordinantes que, como su nombre lo dice, me ayudan a coordinar, me ayudan a ordenar las ideas, a ordenar las oraciones. Como ejemplos de esos tenemos a continuación, por si fuera poco, en otro orden de ideas. Tenemos los disyuntivos o de contrariedad que nosotros vamos a utilizar cuando nosotros querramos decir argumentos contrarios. ¿Ok? Puede ser contrariamente, por otro lado, en cambio, también encontramos el pero, también encontramos simplemente la palabra no. ¿Ok? Tenemos los causales que son de causa. ¿Ok? Nosotros los vamos a utilizar eh, para darle una causa, cuando nosotros queramos explicar una causa. De modo que, por consiguiente, de esa manera, ay, perdón, mi chicos, es que ando mal de salud, ¿ok? Encontramos también los conectores temporales, que indican tiempo. Si yo quiero darle un orden de tiempo a esto, yo voy a encontrar entre estos se dividen en de anterioridad, o sea, del pasado, que por ejemplo, hace tiempo, érase una vez, hace mucho tiempo. Encontramos también los de simultaneidad, o sea, del presente. Por ejemplo, a la vez, a la par, simultáneamente, para explicar dos cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Y también encontramos de posterioridad, que significan a futuro. Posteriormente, finalmente, entonces, y así. Tenemos los locativos que me señalan un lugar debajo de allí, allí, encima de, al lado de cualquier palabra que me señale un local es locativo. Los aditivos, que son para adicionar información. Asimismo, por si fuera poco, de la misma manera, también tenemos los aclarativos, que son para aclarar. Valga la redundancia, sirven para aclarar. Dicho de otro modo, esto quiere decir, más precisamente, tenemos los conclusivos, que son para terminar algo, para concluirlo. En resumen, en síntesis, finalmente, en conclusión. Tenemos los condicionales, que me indican condiciones. Va a pasar algo siempre que, o en caso de que, a no ser que, me indican condiciones. Tenemos los continuativos, que son para retomar lo que ya nosotros estamos diciendo, retomando lo dicho, o sea, volviendo a, en otras palabras. Y así, aquí tenemos un ejemplo, diferentes tipos de ejemplos con los conectores, ¿no? Los pájaros migran cada año hacia el sur, no sin antes, esto es condicional porque me está dando una condición, acumular las energías necesarias para el viaje. Así fue como nuestros héroes perdieron todo su dinero, lo cual quiere decir, aquí es aclarativo, porque me está aclarando, lo cual, lo que significa que no podrán volver a la casa. No había prácticamente nada que comprar en el abasto, contrariamente a los centros comerciales. Aquí hay un comparativo. Tenemos algunos términos del libro no pueden comprenderse. Y por si fuera poco, aquí le está adicionando información, por si fuera poco, se encuentran escritos en letras góticas. Miguel apagó las luces y se fue a dormir. A la mañana siguiente, esto es un temporal porque me indica tiempo, ¿okay? Y es de posterioridad, porque me indica a futuro. Listo. Bueno, este de aquí ya lo hicimos. Tenemos... Ok. Ok, chicos. Aquí también dentro de las relaciones sintácticas, nosotros vamos a encontrar las palabras homófonas. Las palabras homónimas, más bien dicho, homónimas. Estas palabras homónimas se dividen en dos secciones, las palabras homófonas y las palabras homógrafas. Esto es algo que nos enseñan en la escuela. Pero como la escuela ya pasó hace tanto tiempo, bueno, más para mí que para ustedes, pasó hace tanto tiempo,
puede ser que no nos acordemos muy bien cuáles son las homófonas y cuáles son las homógrafas. Las palabras homófonas, como su nombre lo indica, homo, que significa igual, y fonas, de fonética, de sonido, son aquellas que suenan igual. ¿Ok? Las palabras homófonas son aquellas que suenan igual, pero se escriben de manera diferente. Suenan igual, se escriben diferente y tienen diferentes significados. En cambio, las homógrafas, homo que significa igual, y grafas de grafito, de, de grafía, de ortografía, de escritura, significan palabras que se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen un significado diferente, ¿ok? Entonces, las palabras homónimas se dividen en dos. Las homófonas, que se pronuncian igual, pero se escriben diferente, y las palabras homógrafas, que se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen diferente significado, ¿ok? Una vez que ya tenemos esto claro, ahora sí podemos resolver este ejercicio que aunque ustedes lo duden, chicos, sí me ha pasado que por no explicarles primero qué son las homófonas y qué son las homógrafas, por asumir que sí saben esto, se equivocan, ¿ok? Entonces, ya he explicado cuáles son las homófonas, cuáles son las homógrafas, pueden fácilmente responder esta pregunta. Son los 9 y 3, 9 y 4 y estaría la respuesta. Ok, chicos, dicen que la respuesta correcta sería el literal B, pozo y pozo. Recordemos que si estamos hablando de homófonas, son que se pronuncian igual, pero que se escriben diferente. Entonces ya yo descarto la C y la D, porque estas están escritas de manera idéntica. Y yo necesito que estén con escrituras diferentes. Ahora, deberías limpiar aquel pozo para que no te caigas en las profundidades del pozo. Y yo digo que la clave está en esto, profundidades. Si estamos hablando de profundidades, estamos hablando de pozo con Z, que significa un hoyo, un agujero grande. Y pozo con S, por si no lo sabían, es un líquido que está derramado. ¿Okay? Entonces deberías limpiar aquel líquido que está derramado para que no te caigas en las profundidades de ese hoyo que está ahí. ¿Okay? La respuesta sería pozo con S para no caerte en el pozo con Z, ¿ok? Entonces la respuesta correcta sería la B. Déjenme marcarla porque me parece que no está marcada. Ahora sí. Listo. Entonces, avanzando rápidamente en estos temas, chicos, vamos a encontrar el siguiente tema que es la concordancia, ¿ok? Este tema en sí, su nombre completo es concordancia verbal y nominal. La concordancia es la congruencia o la conformidad que debe existir entre los elementos de una oración gramatical. Existen dos clases de concordancia. Tenemos la concordancia nominal y la concordancia verbal. La concordancia nominal, pues, es que nuestro sujeto coordine con nuestro sustantivo, o bueno, al revés, que nuestro sustantivo coordine con nuestro sujeto.
Por ejemplo, si mi sujeto es femenino, mi sustantivo tiene que ser femenino. Si mi sujeto es masculino, se esperará que mi sustantivo sea masculino. Y así sucesivamente. En esto no hay problema. La concordancia nominal no hay problema. El problema está en la concordancia verbal. Significa prácticamente lo mismo. Que mi sujeto o mi verbo, perdón, coordine con mi sujeto. O sea, que si mi sujeto está en femenino, mi verbo va a estar en femenino. Si mi sujeto está en primera persona, mi verbo estará en primera persona. Si mi sujeto está en plural, mi verbo debería estar en plural. Si está en singular, y así sucesivamente. Pero aquí hay excepciones, donde la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, que es la que, entre comillas, digamos, dictamina el habla, las reglas del habla español, nos dice que hay ciertos casos especiales. Pero vamos a ver primero las reglas generales, las que ya todo el mundo conoce. Un sujeto en singular exigirá o necesitará un verbo en singular. Por ejemplo, el gato come. El gato está en singular y come está en singular. Un sujeto expresado en una pluralidad en plural va a exigir un verbo en plural. Los gatos en plural comen en plural. No. Entonces, esas son las reglas generales, las que nos enseñan a nosotros, con las que nosotros estamos felices. Sin embargo, como les dije, hay ciertos casos especiales. Casos en los que la RAE nos dice, mira, yo sé que aquí tu verbo está en singular, pero yo te voy a pedir que aquí me pongas, perdón, que tu sujeto está en singular, te voy a pedir que aquí me pongas tu verbo en plural, o al revés. O mira, yo sé que tu verbo está en primera persona, pero este sujeto de aquí tiene que ir en tercera persona, o así, bueno. Entonces va a ser combinado, va a ser variado. Entonces, los casos especiales, espérense un momentito. Bueno, el primer caso especial me dice una pluralidad expresada por un sustantivo en singular, como gente, grupo, montón, multitud, número, infinidad, parte, resto, mitad, etcétera, se dará en singular. Vamos nosotros a traducir estos casos especiales. Hay técnicas con las cuales nosotros vamos a poder diferenciar cuándo mi verbo tiene que estar en plural y cuándo tiene que estar en singular. Este caso de aquí en especial, yo lo voy a traducir para evitar tanta palabrería. Voy a traducir lo que, si en mi oración estamos hablando siempre en la parte del sujeto, yo encuentro una palabra que me exprese un conjunto, que me haga entender, me dé a entender que hay un conjunto, mi verbo va a estar en singular. Por ejemplo, si yo veo que aquí dice grupo, yo sé que dentro de ese grupo, esa palabra que hay grupo, es un conjunto de algunas personas. Un grupo musical es un conjunto de personas que tocan música, ¿no? Una multitud, yo sé que dentro de esa multitud es un conjunto de algunas personas, ¿ok? Entonces, cuando yo encuentro alguna palabra que me exprese un conjunto, es para mí el dibujo de un conjunto, mi verbo va a estar en singular. A ver, ahora, mi siguiente caso especial me dice, un sujeto compuesto por varios miembros coordinados entre sí se dará en plural. ¿Cómo yo traduzco esto de aquí? Yo lo traduzco así que en mi oración, en la parte del sujeto, yo encuentro la letra Y. Yo encuentro la letra Y en el sujeto, mi verbo va a ser en plural, ¿ok? Si yo encuentro una palabra que signifique conjunto, va a ser singular. Si yo encuentro la Y, va a ser plural.
Nunca falla eso. El tercer caso especial me dice, si los elementos coordinados se refieren a un mismo objeto, persona, entonces la concordancia verbal se dará en singular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo voy a traducir esto? Si yo en mi oración en la parte del sujeto yo encuentro una coma o un punto y coma, mi verbo va a ser singular. ¿Ok? Entonces, en estos primeros tres casos, chicos, si yo encuentro una palabra que me exprese un conjunto, puede ser manada, mitad, rebaño, resto, parte, número, público, montón, infinidad, cualquier palabra que me indique que hay un conjunto de personas o de cosas, mi verbo va a ser en singular. Si yo encuentro una Y en la parte de mi sujeto, va a ser plural, y si encuentro una coma o un punto y coma, mi verbo va a ser singular, ¿ok? Entonces, hay otros casos especiales que vamos a traducir. Cuando los sujetos son dos o más oraciones que comienzan por la conjugación que, se dará en singular. Si yo encuentro la que, yo encuentro la palabra que en la parte de mi sujeto, va a ser singular mi verbo, ¿ok? Y aquí tenemos casi el mismo. En el caso del sujeto coordinado por la palabra ni, yo encuentro el ni en mi sujeto, en la parte de mi sujeto, como por ejemplo, ni Juana, ni Pablo, ¿ok? Dependerá mucho de que si el verbo antecede o no al sujeto, o sea, dependerá si el verbo está antes o después de mi sujeto. Si mi verbo antecede, o sea, está antes, si mi verbo yo lo encuentro a la izquierda de mi sujeto, mi verbo va a ser singular. Si por el contrario yo lo encuentro a la derecha, mi verbo va a ser plural. ¿Ok? Entonces, recapitulando esto de aquí, si yo encuentro la palabra que en mi sujeto, va a ser singular. Si yo encuentro la palabra ni en mi oración, va a depender mucho en qué parte se encuentre mi verbo. Si mi verbo está a la izquierda de mi sujeto, o sea, antes de mi sujeto, va a ser singular, y si está después, va a ser plural. ¿Ok? Entonces, los 6 casos especiales, no son los únicos, pero son los más comunes que nosotros encontramos, son los que acabo de explicar. Si yo encuentro una palabra que signifique un conjunto, que me dé a entender que hay un conjunto, mi verbo va a ser singular. Si yo encuentro la Y en la parte de mi sujeto, mi verbo va a ser plural. Y si yo encuentro una coma o un punto y coma, mi verbo va a ser singular. ¿Ok? Si yo encuentro la palabra que, mi verbo va a ser singular. Y si encuentro la palabra ni, va a depender mucho si mi verbo está a la izquierda o está a la derecha. Si mi verbo está a la izquierda, que significa antes que mi sujeto, va a ser singular, y si está después de mi sujeto o a la derecha, va a ser plural. ¿Ok? Entonces, una vez entendido esto, vamos a los ejercicios. Identifica la oración que se ajusta a las reglas de la concordancia, tanto verbal como nominal. Yo les voy a dar, chicos, un minuto, son las 9:15, 9:16, ya estaría la respuesta.
Ok, vamos a ver. Me dicen que la respuesta correcta sería la C. Ok. Vamos a ver si es cierto. Me dice identifique la oración que se ajusta con las reglas. O sea, tengo que seleccionar la que está bien escrita. Ok, tengo aquí la siguiente. Se dio es el verbo, charlas y talleres para jóvenes en el auditorio. ¿Qué pasa aquí? Si yo encuentro que en mi oración está la Y, la I, mi verbo debería ser plural. ¿Y qué pasa aquí? Que dio está en singular. Para que mi oración aquí esté correcta, debería ser, se dieron charlas y talleres para jóvenes en el auditorio. ¿Ok? Entonces, como aquí no es, debería ser plural y aquí está en singular, está mal. El gremio es una palabra que me indica un conjunto. Y cuando hay un conjunto, debe ser singular. ¿Ok? El gremio de trabajadores participaron en la Asamblea General. Aquí mi oración, mi verbo tiene que estar en singular y yo lo encuentro en plural. ¿Ok? Entonces no está correcto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque gremio es una palabra que me indica un conjunto. La oración correcta debería ser: el gremio de trabajadores participó en la Asamblea General. La C. Hubo varios personajes masculinos en la obra de 100 años de soledad. ¿Ok? Aquí veo que bueno, personajes, podríamos decir que varios personajes me expresan un conjunto y un conjunto sería en singular, pero casi no hay ningún caso especial. Pero ¿qué pasa aquí? Que aquí debería haber mi concordancia nominal, o sea, que mi sustantivo coordine con mi sujeto, y en este caso sí está bien, porque vemos que todo está en masculino, ¿ok? Si aquí hubieron varios personajes, bueno, sí, este está bien escrita, ¿no? Está en singular, está en masculino, vemos que este está bien escrita. Pero vamos a ver la siguiente. La mayoría de los peruanos y ecuatorianos, ya vemos que si está la Y es plural. Obtuvo. Aquí ya veo que mi verbo está mal. Debería ser obtuvieron la visa. La mayoría de los peruanos y ecuatorianos obtuvieron la visa. Entonces esta está. La única que está bien redactada, que cumple con las normas de concordancia, tanto verbal como nominal, sería la C. Parece que no la marqué, déjenme marcarla aquí. Aunque no lo crean, es la raya más recta que he hecho en toda mi vida. Listo. Ahora sí. Son oraciones que cumplen las reglas de concordancia verbal y nominal, excepto cuál será las que no cumplen. ¿Ok? Tienen un minuto, son las 9:20, 9:21, ya estaría la respuesta.
A ver, chicos, se les acabó el tiempo. Me dicen que la respuesta correcta sería la D. Déjame ver. Sí, que sería la D. Vamos a ver qué es lo que me piden. Recuerden que es muy importante siempre leer el enunciado y saber qué me están pidiendo. Me dicen, son oraciones que cumplen con las reglas de concordancia verbal y nominal, excepto. ¿Ok? ¿Qué significa ese excepto? Recuerden que ese excepto nosotros los conocemos del término excluido. O sea, tenemos que buscar la equivocada, la que no cumple estas normas. Las manzanas, coma, mangos, coma, peras y plátanos verdes son preferidos por Juan. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos dos casos especiales, porque tenemos que hay comas y que hay una i. Las comas significan singularidad y el i significa pluralidad. ¿Qué hacemos aquí en este caso? ¿Será que mi verbo tiene que estar en plural o tiene que estar en singular? En este caso, donde yo veo que hay más de un caso especial que se está aplicando en esta oración, yo voy siempre a optar, siempre le voy a dar importancia a la letra Y, ¿ok? Entonces, las manzanas, mangos, peras y plátanos, pluralidad, son preferidos por Juan. Está muy bien esta oración, ¿ok? Si estuviera es preferido por Juan, ahí sí que estaría mal, pero esta está bien escrita. Informaron que, aquí tenemos el que, Manuel, coma, Sandra, coma, Lorena y Gabriel saldrán del país. Si está la I, automáticamente esto es plural. Saldrán del país. Está muy bien esta oración. El sueño, coma, el anhelo y el vuelo imaginario es descartado por el pragmático. Entonces aquí si hay una I significa que debe ser en plural y yo encuentro aquí mi verbo en singular. Entonces esta como que está mal. Vamos a ponerle una rayita porque vamos a analizar la de abajo. La montaña y el volcán congelados mientras el imponente sol derretía el día. Ya sé qué pasó aquí, chicos. Mil disculpas, pero aquí error de tipeo. Eh, Aquí debería ser el está. Aquí me comí totalmente el verbo, ¿ok? Entonces yo entiendo cuál es su equivocación. Sería la montaña y el volcán están congelados. Mil disculpas, chicos. Error de tipeo. Bueno, la montaña y el volcán están congelados mientras el imponente sol derretía el día. O bueno, estaban congelados mientras el imponente sol derretía el día, ¿ok? Entonces sí, esta está mal escrita, pero es porque yo la escribí mal, ¿ok? Fue sin querer. Pero la C, la de acá arriba, sí está mal escrita por el verbo, ¿ok? Porque mi verbo aquí debería ser plural y yo lo tengo en singular, ¿ok? Entonces la respuesta correcta en este caso, o sea, la que está mal escrita, sería la C. La D también está mal escrita, pero es porque yo la escribí mal y les pido mil perdones, chicos. Continuemos. Ok, aquí tenemos también otro ejercicio de concordancia verbal nominal. Todas estas oraciones cumplen con la concordancia verbal nominal, excepto. Ok, entonces aquí encuentro el excepto. Y me está pidiendo concordancia tanto verbal como nominal. ¿Ok? Entonces les voy a dar, chicos, un minuto. Son las 6:27, 6:28 ya estaría la respuesta.
A ver, chicos, se acabó el tiempo. Déjenme ver cuál es su respuesta. Me dicen, ok, hay respuestas divididas. Me dicen que la C, la D o la A. Entonces, me dicen que puede ser la A, la C o la D. Ok, cualquiera de esas puede ser la que no cumple con la concordancia, tanto verbal como nominal. Recuerden que yo les dije cómo era la concordancia nominal. Ok, vamos con la primera. La fresa y los plátanos son sanos, ¿ok? Porque yo estoy subrayando también el sanos, porque recuerden que yo estaba diciendo que el sustantivo también tenía mucho que ver. Si aquí me están pidiendo tanto la verbal como la nominal, yo voy a tener en cuenta el verbo y el sustantivo. Las fresas está en femenino. Los plátanos están en masculino. Entonces, cuando están los dos géneros presentes aquí, tanto en femenino como en masculino, mi sustantivo va a ser masculino, ¿ok? Desgraciadamente, no mentira. Pero mi sustantivo va a estar en masculino, ¿ok? Entonces, como yo veo que hay una Y, significa que mi verbo tiene que estar en plural. Mi verbo en plural y mi sustantivo en masculino. Entonces, cumple con esto, esta oración está bien escrita. En el bosque había una casa abandonada, ¿ok? Está muy bien, no tiene ningún caso especial, los sustantivos están bien, el verbo está bien, el género está bien, entonces esta es una oración que está bien escrita. Este personaje sería el sujeto, interpretado por la joven actriz, es muy bella. Entonces, si este personaje está en masculino, esto también debería, el sustantivo debería estar en masculino, sin embargo está en femenino. Entonces aquí ya vemos que este está mal escrito. Debería ser, este personaje interpretado por la joven actriz es muy bello, ¿ok? Debería estar en masculino. Sin embargo, aquí lo había escrito de manera femenina, por ende está mal escrito. David es una persona muy sabia. David es una persona femenino, sabia femenino, entonces está bien. ¿Okay? Está bien escrito. La única oración que está mal escrita en este caso sería la C. Este personaje interpretado por la joven actriz es muy bello. ¿Por qué? Porque aquí debería ser es muy bello. Por eso les dije, tengan en cuenta que aquí me está pidiendo nominal, tanto como verbal. ¿Okay? Entonces, por eso es importantísimo leer qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, para recapitular, chicos, recapitular lo que es la concordancia verbal y nominal. La concordancia significa que coordinen, que estén de acuerdo, que tengan lógica, ¿ya? Concordancia verbal es que mi verbo coordine con mi sujeto, si está en plural, plural, si está en singular, singular. Mi concordancia nominal significa que mi sujeto coordine con mi sustantivo, lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que en la verbal hay casos especiales. Nosotros vimos los 6 casos principales. El primero es que si yo encuentro una palabra que me exprese un conjunto, mi verbo va a ser singular. Si yo encuentro una Y, mi verbo va a ser plural. Si yo encuentro una coma o un punto y coma, mi verbo va a ser singular. ¿Okay? Si yo encuentro la palabra que, mi verbo va a ser singular. Y si yo encuentro la palabra ni, va a depender mucho. Si está a la izquierda, va a ser singular. Y si está a la derecha, va a ser plural. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estas técnicas de aquí, esta forma más fácil de interpretar estos casos especiales, nosotros vamos a poder resolver estas preguntas en menos de un minuto, como lo han hecho, porque ustedes nos mandan las respuestas en menos de un minuto. ¿Ok?
Entonces déjenme pasar al siguiente. Déjenme borrar aquí y pasamos al siguiente. Ay, me estoy quedando sin voz. Me estoy quedando sin voz. Listo. Entonces aquí tenemos 3 preguntas más, donde nosotros vamos a escoger si está correcta o está incorrecta. La primera, ¿es gente que merece nuestra amistad? ¿Estará correcta o estará incorrecta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es gente que merece nuestra amistad? ¿Estará bien escrito o estará mal escrito? ¿Okay? Ok, me dice que está incorrecto. A ver, chicos, como son 3 preguntas, les voy a dar 3 minutos. Son las 9:36, lo que significa que a las 9:39 estarían las 3 respuestas. Analícenlo bien. Vean si hay palabras que expresan conjunto, si está alguno de los casos especiales, ¿ok? Y me van a decir cuál sería la respuesta correcta.
A ver, chicos, ya pasó el tiempo. Vamos a ver cuáles son sus respuestas. Por aquí me dicen la B, la 54 es la B, la 55 es la B y la 56 es la A. Así me dicen por aquí, la 56 me dicen que es la A, 56A, 55B, 56A. Y me dicen que aquí es B, B y A, B y B, aquí. Aquí me dicen que todas son incorrectas, B y B y B, B y B, A. Ok, entonces no sé si es que me están diciendo bebé a mí, es broma. A ver, vamos ahora sí a analizar. Primero, la primera dice, es gente que merece nuestra amistad. Es gente, gente es conjunto, y cuando hablaba de conjunto, el verbo debería ser singular. ¿Ok? Aparte, encontramos el que, y el que recordemos que significa singular. ¿Ok? Entonces, ubico mi verbo, merecer, merece. ¿Está en singular o en plural? Está en singular. Y estos casos especiales de aquí me dicen que este, en efecto, debería estar en singular. ¿Ok? Entonces, si debe estar en singular y está en singular, la respuesta es que esta oración es correcta, está bien escrita. Es gente que merece nuestra amistad. Estaría mal si dijera es gente que merecen nuestra amistad. No, porque aquí gente me expresa un conjunto, ¿ok? Gente es un conjunto de personas, un cúmulo de personas. Aparte, encuentro el que, y el que nosotros hayamos acordado que íbamos a ponerlo en singular, al igual que el conjunto, ¿ok? Entonces, esta respuesta, la 54, era la A, correcta. La siguiente me dice, la ballena macho encontrada en la playa está sano y salvo. ¿Ok? La ballena macho encontrada en la playa está. El verbo está bien, está en singular, pero ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí sería el sustantivo. Aquí vemos que la ballena, que es el sujeto, está en femenino. Entonces, los sustantivos de aquí, sano y salvo, debería estar en femenino y les encontramos en masculino. Entonces, la oración correcta debería ser la ballena macho encontrada en la playa está sana y salva. ¿Ok? Entonces, esta, lamento decir, bueno, me alegra decir, informarles que es incorrecta. O sea que ustedes respondieron bien. ¿Por qué? Porque estamos buscando tanto concordancia verbal como nominal, ¿ok? Entonces, este de aquí está en femenino y este de aquí está en masculino, ¿ok? Entonces, por ende, está mal. La siguiente, la manada de lobos están hambrientos, ¿ok? Entonces, manada, ¿qué significa manada? Manada es un conjunto. Dentro de una manada hay muchos lobos. Entonces, una manada es un conjunto. La manada de lobos están hambrientos. Entonces, cuando era conjunto, debería ser singular. Y en este caso está escrito plural. Entonces, ¿qué significa? Que esta oración está mal escrita. ¿Por qué? Porque manada representa conjunto. Entonces ya veo que en este tema debemos practicar más, ¿ok? Tenemos que poner más énfasis en este tema. Este tema va a venir en la lección que vamos a ver el día lunes que tienen conmigo. Y entonces ahorita tienen jueves, viernes, sábado y domingo para ponerse a leer y practicar de este tema. Ya les voy a mandar ejercicios al grupo para que ustedes practiquen también. Y
estén papelitos, estén listos para la lección del día lunes. ¿Ok? Espera aquí. Ajá, sí, sí, así mismo también me siento yo. Déjenme ver si les tengo aquí la respuesta. No, no están con respuesta. Pero bueno, chicos, entonces les voy a pedir de favor que hasta aquí lleguemos a la clase del día de hoy. Por